Hoy os traigo un vídeo para todos los amantes de los servidores y de los NAS que os va a interesar muchísimo porque vamos a hablar de Terramaster. Es una marca que me habéis pedido mucho, sobre todo porque ha lanzado un nuevo sistema operativo. La versión 6.0, TOS 6.0, ha sido un cambio bastante grande y, como me imagino que todos vosotros sabéis, tiene una relación calidad-precio brutal. De hecho, muchísimas marcas ni se acercan al hardware que da por el precio que da esta marca, y al tener un sistema operativo nuevo, porque evidentemente un NAS es la conjunción de hardware y de software, estéis interesados ya no solo por este equipo, que vais a ver que es una bestia parda, que es muy potente, un precio muy competitivo, ya no solo por este equipo, sino porque evidentemente el sistema operativo lo comparten todos los equipos de la marca. Este equipo en concreto, que luego lo voy a explicar más detenidamente, es un equipo que tiene un procesador i5 de 12ª generación, ya no estamos hablando de procesador Celeron, dos puertos de 10 gigabits por segundo, después tiene dos NVMe de cuarta generación también 4.0 ultra rápida, y luego memoria DDR5, una bestia parda que no llega a 1000 euros, luego lo vamos a ver más detenidamente, y todo eso con un nuevo sistema operativo TOS 6.0. Si estás interesado tanto en este equipo como en la marca como tal y en el nuevo sistema operativo, quédate y empezamos. Vamos a ver en primer lugar este equipo, el hardware que tiene, y luego ya vamos a ver el sistema operativo, evidentemente trabajando dentro de él. ¿Y este equipo cuál es? Este es un F4424 Max. Es muy importante esto de Max porque este tiene un procesador i5 y la versión no Max, que es la versión anterior, la versión antigua, tiene un procesador N95 Celeron que evidentemente no tiene nada que ver, ni por puertos ni por nada. Tiene 10 núcleos, 2 de alto rendimiento y 8 de eficiencia, por lo cual tiene 10 núcleos y 12 hilos, porque los de alto rendimiento tienen 2 hilos cada uno. Vamos a abrirlo para que lo veáis por dentro. Quitamos 2 tornillos de la parte trasera, deslizamos hacia adelante y quitamos la tapa. Y aquí podemos ver que se queda libre tanto la RAM como las M2. La RAM, importantísimo, viene con 8 GB DDR5 y no está soldada. Algunas marcas viene soldada y aquí es tan sencillo como quitar el módulo, ponemos el módulo que queramos, admite hasta 64 GB DDR5, y aquí las M2, aquí la podemos ver, la 4.0, es una PCI 4.0, con el tornillito metemos la M2, atornillamos y ya está. En cuestión de un minuto podemos cambiar tanto la RAM como las M2. Y en cuanto a conectividad, ¿qué es lo que tenemos? Pues como he mencionado al principio del vídeo, aquí tenemos dos puertos de 10 gigabits por segundo ultra rápidos, que evidentemente con una agregación de enlaces llegaríamos a los 20 gigabits por segundo. También tiene Samba multicanal. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos dos puertos USB-A, un puerto USB-C, algo muy importante, los tres puertos son de 10 gigabits por segundo, y después tenemos una salida HDMI, podemos conectarlo a un monitor, una televisión, podemos hacer que sea un reproductor multimedia. Y es que tened en cuenta que este procesador i5 tiene una gráfica integrada, una Iris Xe de Intel, de tal manera que esta gráfica puede codificar y decodificar vídeo H264, H265 en 4K a 60 frames por segundo. Es decir, tiene una potencia gráfica muy potente y como centro multimedia nos puede venir muy bien. Como vemos, es un equipo muy completo, muy potente. Bueno, se me olvidaba. En cuanto a discos, este es el modelo de 4 discos, lo tenemos en 4 y en 6 discos, en 6 bahías. Yo lo tengo con discos de 4 teras, para que lo veáis, por eso me pesa tanto, porque tiene 4 discos de 4 teras. Podemos llegar a los 88 teras porque admite 4 discos de 22 teras, por lo cual llegamos a los 88 terabytes de almacenamiento. Bueno, eso en cuanto al almacenamiento mecánico. Evidentemente también se le puede poner SSD, y luego tendríamos el almacenamiento, en este caso NVMe. Y luego en la parte trasera, evidentemente no lo he mencionado, tiene el ventilador, es un ventilador bastante grande, es bastante silencioso. De hecho, durante unos días lo tuve aquí en el salón y no se oían más los discos que el propio ventilador, y eso que estos discos son muy silenciosos. Y bueno, algo que también le ayuda es que la fuente de alimentación es externa, por lo cual no genera calor de manera interna. Y luego, como podéis ver, es de plástico, evidentemente por este precio es un equipo de plástico, no es metálico, pero bueno, la verdad es que por no llegar a 950 euros, que ahora con un descuento se queda un descuento de 100 euros en 850 euros, un equipo i5 con puertos de 10G en NVMe de cuarta generación, yo creo que es una locura de precio, y las prestaciones son muy buenas a un precio evidentemente que no se acerca en nada a los de la competencia.
Vamos a hacer un test de velocidad con iperf para ver la velocidad que nos dan los puertos de 10G. Así que venga, ya le he metido iperf y vamos a ver qué velocidad nos da. Vamos allá. Vamos a hacer un test de velocidad con iperf, evidentemente he configurado iperf en el NAS, y vamos a ver qué velocidad nos da. Aquí está, 9,41 gigabit por segundo, que quitando las cabeceras son los 10 gigabit por segundo. Aquí vemos la gráfica, es totalmente plana, no hay picos, esto es importantísimo, es muy estable. Y de hecho el pico ha sido 9,42 cuando realmente tenemos 9,41 y no fluctúa, no varía, no hay ninguna fluctuación. Y vemos que la conexión va muy bien. Lo paro. Como hemos visto con iperf, los 10 gigabits por segundo los da sin ningún problema y ahora vamos a hacer un test real. ¿Cómo? Pasando un archivo desde el ordenador al NAS. Es un test real pasando archivos, copiando un archivo, porque es como realmente se demuestra la velocidad de un equipo. Vamos a verlo. Y ahora vamos a hacer un test de transferencia real de un fichero, por ejemplo, desde el NAS hacia el ordenador. Por ejemplo, vamos al NAS, aquí, a la carpeta, por ejemplo, MacHosan. Aquí hay un archivo grande, es un archivo de casi 24 gigas y lo vamos a copiar al ordenador. Vamos a ver qué velocidad nos da. Por ejemplo, aquí a la carpeta Desktop. Y vamos a ver aquí qué velocidad nos da. 764, 834... Vemos que la velocidad es muy alta, 750, 795, 850 megabytes por segundo. Vemos que la velocidad es muy alta, evidentemente va fluctuando en función de los archivos que tiene dentro, pero bueno, vemos que la velocidad tiene picos de casi 850 o de 850 megabits por segundo y se mueve entre los 700 y los 800. Y de hecho, fijaros, la velocidad a la que lo está copiando ya ha terminado. Copiar casi 24 gigas no le ha costado básicamente nada. Algo que también es muy útil que tiene TerraMaster, que también lo tenía Synology, es un sistema propietario de RAID. Por supuesto se puede hacer un RAID clásico, pero tiene un sistema que podemos meter discos de diferente tamaño. Esto viene muy bien para la gente que compra un NAS por primera vez, que tiene discos por ahí de diferente tamaño, o gente que aunque venga de otro NAS, que venga de otra marca, tenga discos de diferente tamaño y los quiera reutilizar. En este caso vamos a poder aprovechar el almacenamiento de todos los discos, vamos a ver cómo funciona. Es muy fácil de configurar, yo de hecho ha sido la configuración inicial que he hecho, os voy a explicar el porqué, así que venga, vamos a verlo. No voy a explicaros la configuración inicial porque es realmente muy sencilla, basta con descargar esta aplicación, está para Windows, está para Mac y está para Linux, algo muy importante porque muchas veces este tipo de aplicaciones no están en Linux. La descargamos, con esta aplicación va a detectar nuestro NAS, aquí lo podemos ver, dice que no esté inicializado y bueno, es tan sencillo como inicializarlo y ya está. Y esto es lo que quería que vierais. Una vez que lo inicializamos y que empezamos la configuración, salta el asistente. Y yo, ¿qué es lo que he hecho? Le he dado a esta opción de aquí. Le he dicho que la configuración se haga de manera automática. Evidentemente podemos hacer una configuración a nuestro gusto de manera manual configurando los discos con el tipo de RAID que queramos, pero quería saber cuál era la configuración que elegía el propio sistema y por eso he optado por esta configuración. Yo le he metido estos discos, 4 discos mecánicos de 4 teras y luego 2 NVMe de 2 teras cada uno. Y no he marcado nada, le he dado a siguiente y he dejado que el sistema hiciera la configuración que él quisiera. Esta es la interfaz de configuración, luego os la enseñaré porque es un poquito diferente a otros modelos de NAS o a otras marcas. Nos venimos a la configuración y aquí tengo bloque de almacenamiento. Lo marco y lo he configurado en algo que se llama T-RAID. Aquí veo que ha metido todos los discos en un único bloque de almacenamiento, aquí está. Lo despliego, aquí lo podemos ver. Ha metido los 4 discos duros más los 2 NVMe. ¿Y qué es lo que ha hecho? Un único volumen con un único grupo de almacenamiento en formato BTRFS. Eso está bien hecho. Yo evidentemente es el que habría elegido también, pero lo ha metido todo en un único volumen. Aquí lo podemos ver también. En un único volumen, aquí está. Y ha mezclado tanto los mecánicos como los SSD o en este caso los NVMe. Pues vamos a ver cómo es esta configuración. Nos venimos al propio calculador RAID del propio TerraMaster y mirad, yo qué es lo que he hecho, le he metido 4 discos mecánicos de 4 teras y luego SSDs, pero bueno, realmente serían NVMe, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que he hecho? Le he metido 2. ¿Cómo sería en una configuración RAID clásica? En una configuración RAID clásica, imaginad que hacemos un RAID 5, ¿qué ocurriría? Que en un RAID 5, como los discos de más capacidad de 2 terabytes se pierde, ¿qué es lo que ocurriría? Que perdería 8 terabytes de almacenamiento. Si yo hiciera otro tipo de configuración como un RAID 6, evidentemente aún perdería mayor capacidad. La zona azul sería la de redundancia
y realmente la efectiva en la que realmente podemos escribir y guardar datos sería la verde. Pero ¿qué es lo que tiene en este caso TerraMaster? Una cosa que se llama T-RAID y T-RAID Plus. T-RAID sería como si dijéramos un RAID 5, es decir, un disco de paridad o un disco de redundancia, pero en este caso mirad, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho ha sido aprovechar la capacidad de todos los discos. Me da 16 teras de capacidad real de almacenamiento, que es lo que podíamos ver nosotros antes, y 4 terabytes de redundancia. Si yo quisiera 2 discos de redundancia o lo que es lo mismo tolerancia a fallo de 2 discos o lo que sería un equivalente, podríamos llamarlo un RAID 6 clásico, que es lo que ocurriría que aquí ahora ya se llama T-RAID Plus y en este caso ya tiene redundancia de 2 discos, por lo cual tendría 8 teras de redundancia y 12 terabytes de almacenamiento de capacidad total. ¿Para qué vale esto? En mi caso, que tengo discos de 4 teras de la misma capacidad y luego los NVMe que son de 2 teras que también son de la misma capacidad, pues bueno, hasta cierto punto podría tirarme por un RAID clásico, evidentemente agrupando los mecánicos por un lado y los NVMe por otro. Pero ahora imaginad, por ejemplo, en el caso que es bastante habitual, que es algo que recibo bastantes dudas y bastantes correos, imaginad que nosotros compramos este equipo y que nosotros partimos de discos de diferente capacidad, porque los tenemos en otro NAS o por el motivo que sea, tenemos diferentes discos y tenemos, por ejemplo, un disco de 2 teras, tenemos a lo mejor un disco de 3 teras y luego tenemos a lo mejor 2 discos de 4 teras. Imaginad esta configuración así. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Podríamos aprovechar todos los discos de tal manera que tendríamos la redundancia y aquí aprovecharíamos 9 terabytes de almacenamiento. Si esto no lo lleváramos a un RAID 5, a un RAID clásico, evidentemente no se puede hacer porque perdemos muchísima capacidad. Y esta es una manera muy buena que tenemos de poder reutilizar o reaprovechar discos viejos que tengamos. Y por supuesto también podemos hacer una instalación totalmente manual, no como la instalación que he hecho yo que sea una instalación automática. De manera manual podemos configurar a medida cualquiera de los parámetros, como por ejemplo en este caso, como podemos ver aquí, podemos instalar el sistema operativo en los discos que queramos. Por defecto trata de instalarlo en los discos 1 y 2, los discos 1 y 2 mecánico, que es como lo he instalado antes, pero si yo quiero instalarlo dentro de los NVMe, puedo hacerlo dentro de los NVMe. Puedo seleccionar los discos que yo quiera. Por ejemplo, ahora seleccionaría los 2 NVMe, le daría siguiente. Aquí va a descargar el sistema operativo, podemos hacerlo de manera manual. Le damos a siguiente y ahora empezaría ya todo el proceso de instalación. Y ahora vamos a ver el sistema operativo, la parte de software que, como es lógico, es común para toda la marca. Aquí tenemos el sistema operativo, vais a ver que es muy sencillo, que es muy intuitivo. Básicamente nos relacionamos con él a través de esta especie de dock o a través de este dock, igual que hacemos en Linux o que hacemos en Mac. Eso sí, tengo que avisaros que está en fase beta, tened en cuenta que es un sistema operativo que está recién lanzado, vais a ver que va muy bien, que es muy estable, pero eso sí, evidentemente dentro de poquito tiempo saldrá la versión definitiva. Aquí tengo unos accesos directos de unas aplicaciones y básicamente aquí tendría los widgets. Yo marco aquí los widgets. Puedo ver la CPU, la RAM, la red, las entradas y salidas, los volúmenes con los discos que tenga configurados, las temperaturas, el ventilador. Aquí en un simple vistazo puedo ver todo. Aquí tendría los avisos o las notificaciones y bueno, si tuviéramos alguna alerta que estuviera sonando el NAS por cualquier problema, bueno, desde aquí lo silenciaríamos. Aquí tendríamos una guía de configuración para cualquier duda que tuviéramos. ¿Cómo nos relacionamos con el NAS? Muy sencillo, como ya he dicho, a través de este dock. Aquí tendría el inicio, que tengo las aplicaciones que he abierto recientemente. Aquí tendría el explorador de archivos. Aquí está, en el explorador de archivos, ¿qué es lo que tengo? Pues como todos los exploradores, los favoritos, los recientes. Yo solo tengo un volumen creado. Aquí tengo el volumen con todas las carpetas compartidas. Y bueno, pues para acceder a cualquier carpeta, como siempre, yo la marco, accedo y ya desde aquí puedo hacer lo que quiera, renombrarla, copiarla, moverla, igual que en cualquier explorador de archivos. Aquí tendría las aplicaciones que he instalado, aquí tendría todas las aplicaciones, aquí están. Tengo instaladas aplicaciones un poquito de cada, como vemos bastantes para hacer backup, para sincronización, multimedia como puede ser Envy, para las fotografías, los snapshots, aquí otra para multimedia, Nextcloud para una nube privada, más de sincronización, Transmission para descargas, VirtualBox que es la virtualización, VPN Server para las VPNs. Bueno, vemos que he instalado un poquito de cada. Aquí tendría las copias de seguridad,
Desde aquí tendría todas las copias de seguridad. Vemos que hay muchos tipos de copia de seguridad y que lo podemos hacer de muchas maneras. Lo voy a poner en grande para que lo veáis. En función del tipo de copia de seguridad, como lo queramos hacer, tengo todas estas aplicaciones y todas estas maneras. La verdad es que en cuanto a copia de seguridad, que es básicamente una parte principal de UNAS, está bastante bien hecho, es bastante completo, tiene incluso deduplicación. Aquí tendríamos Cloud Sync, en este caso sería para hacer una sincronización con las nubes públicas como OneDrive, como Google Drive, bueno, con todas las nubes públicas. Aquí tendría el panel de control. ¿Y qué tengo en el panel de control? Pues bueno, como podemos imaginar, la gestión de los usuarios, de los grupos de usuarios, las carpetas compartidas, las carpetas remotas, la red. Vamos a marcar la red. Aquí tengo la red con la configuración, con las diferentes interfaces de red. En este caso tiene dos, que son de 10 gigabits por segundo. Y bueno, si quisiéramos configurarla, desde aquí la marcamos, le damos a editar. Yo la tengo como una IP fija, evidentemente, con un MTU de 9000, porque al ser una conexión de 10G tiene que tener un MTU de Jumbo Frame. Y si por ejemplo quisiéramos hacer una agregación de enlaces o quisiéramos hacer algún tipo de bonding, pues bueno, desde aquí le doy a crear bond. Aquí elegiríamos el tipo que queremos, lo marcamos, por ejemplo un LACP, lo marcaríamos, elegiríamos las interfaces y ya está. Aquí tendríamos el servicio de archivos, Samba, FTP, NFS, rsync, WebDAV, lo típico, lo tenemos todo, la terminal. El índice de medios está puesto para que indexe las fotos, los vídeos, los volúmenes, el grupo de almacenamiento, los discos duros. Aquí tengo los discos duros. Disco virtual no lo tengo configurado. Este sería el Hotspare, tampoco lo tengo configurado, pero bueno, desde aquí se configuraría el Hotspare. La hipercaché, yo no tengo la caché creada porque, como ya hemos visto, en el volumen tengo puestos los NVMe, de tal manera que no tengo para configurar la caché. Si hubiera hecho una configuración manual, seguramente sí que hubiera hecho una configuración de una caché. Y bueno, aquí pues lo típico, el idioma, el hardware, la alimentación, el SAI, seguridad. Algo que me ha llamado la atención de la seguridad, aparte de los certificados, el cortafuegos, todo lo demás, es el modo de aislamiento de seguridad. ¿En qué consiste? Como podemos ver aquí, pues básicamente si lo marcamos, lo que hace es aislar el equipo del exterior de Internet, de tal manera que ni podemos salir a Internet ni nadie desde el exterior, desde Internet, puede acceder al equipo. Básicamente es para utilizar este NAS en local. Puede haber algún caso que necesite una seguridad extrema y que necesiten un servidor de archivos o trabajar siempre en local, pues bueno, es una manera de, con un simple clic, de dejarlo aislado del exterior. Aquí tendríamos el sistema con la configuración, bueno, lo típico. Aquí tendríamos todo. Aquí tendríamos el centro de aplicaciones y en el centro de aplicaciones estas serían las aplicaciones recomendadas. Lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor. Estas serían las aplicaciones que recomienda la propia marca. Vemos que hay muchas de backup, de toda clase de backup o de manejo de datos. Tiene para los Docker, para los contenedores, servidores multimedia como puede ser Plex, como puede ser Envy, para las fotos, la estación de videovigilancia, bueno, un poquito de todo. Aquí tiene para hacer, que veremos luego, para los backup, para hacer una configuración muy sencilla y muy potente de los backup desde, por ejemplo, un ordenador de Windows. Aquí tendríamos todas las aplicaciones, aquí estarían todas las aplicaciones, hay evidentemente mucha mayor variedad. Aquí tendríamos la comunidad, en el caso de que alguna aplicación no esté en el repositorio propio de la marca, a través de la comunidad. Aquí, por ejemplo, tenemos WireGuard, tenemos Zerotier, que es una especie de VPN, tenemos BitTorrent, tenemos Tautuli, que también es una especie de VPN, los codecs de FFmpeg. Bueno, aquí tenemos bastantes, tenemos el Home Assistant, el Calibre. Aquí tendríamos un repositorio también aparte del propio de la propia marca. Luego aquí tendríamos los contenedores, los Docker, algo que es muy importante hoy en día en los NAS. Yo tengo instalados 3, que sería WireGuard, que sería Home Assistant y Perf para poder hacer los test de rendimiento de la red. Y por supuesto podríamos instalar los que quisiéramos. Desde aquí se configuraría todo. Aquí tendría las imágenes y bueno, la típica configuración de los Docker. Y luego finalmente, bueno, aquí estaría la asistencia y luego finalmente estaría VirtualBox, que VirtualBox evidentemente todos lo conocéis, sería ya para la virtualización. Eso sí, está en la versión 6.1, de tal manera que el Windows 11 no detecta el TPM, aunque este chip sí que tiene el TPM. Tengo que perder más tiempo y mirar a ver cómo lo puedo hacer, si lo puedo instalar.
Y aquí tendría el Windows 10 que está corriendo, he instalado también un Windows Server y he instalado también un Ubuntu. Evidentemente, en función de la RAM que tengamos, podremos tener más o menos máquinas corriendo. Yo solo puedo tener una porque solo tengo los 8 GB de RAM. Si quisiera tener varias máquinas, tendría que subir a 32 o se puede subir también hasta 64 GB de RAM. Y una vez que está configurado, que es muy sencillo, igual hago un vídeo para explicar cómo se configura, en este caso, las máquinas virtuales en TerraMaster. ¿Cómo se accede a ellos? Pues muy sencillo, a través de un escritorio remoto. Aquí está. Accedo y aquí está. Aquí estaría el escritorio remoto, en este caso de este Windows 10 que está corriendo dentro del TerraMaster. Como podemos ver, aquí tengo mi ordenador con Windows y ¿qué es lo que hacemos? Pues lo de siempre, abrimos la aplicación, aquí está. Aquí veo en los widgets básicamente la parte más importante, como sería la carga de la CPU, la red, bueno, veo todo. Y aquí tengo el escritorio, las unidades de red, el administrador de archivos, el panel de control, las aplicaciones. Aquí tendría el servidor de TerraSync, aquí tendría la tarea de sincronización y aquí tendría la tarea de respaldo. La diferencia es que la tarea de respaldo la voy a abrir. Se está haciendo una copia de seguridad ahora. La tarea de respaldo se haría una vez cada cierto tiempo cuando la programemos. Y la sincronización funcionaría más parecido a lo que sería un Dropbox o a lo que sería un Google Drive o un OneDrive, que se haría en tiempo real. Vamos a crear una para que lo veáis. Le digo crear una. Aquí me da ya la IP. Le digo siguiente. Lo puedo hacer de manera bidireccional o unidireccional. Bidireccional quiere decir que si borro algo tanto en el servidor, en el NAS como en el ordenador, se va a borrar de los dos sitios. Y si lo hago unidireccional, lo que ocurre es que, por ejemplo, puedo hacer que algo que borre, por ejemplo, por error dentro del ordenador, se guarde siempre en el NAS. Por ejemplo, sería aquí, carga unidireccional. Aquí nos lo dice, guardar en el servidor los archivos eliminados localmente. Esta es la parte que yo veo más interesante. Evidentemente lo podéis configurar como queráis. Y ahora le digo siguiente, le pongo un nombre cualquiera. Por ejemplo, sync documentos, porque voy a hacer una sincronización de la carpeta documentos. Directorio local, es decir, la de mi ordenador, pues como le he dicho documentos, pues la carpeta documentos. Aquí. Podría marcar una o varias, en este caso voy a marcar la de documentos, confirmar. Directorio remoto sería cuestión de elegir una carpeta dentro del NAS para que esté todo un poquito organizado. Por ejemplo, como es el Geekom A7, pues le marco el A7. Estará dentro de esta ruta, dentro del NAS, le digo siguiente. Aquí podría configurar si quisiera eliminar archivos de cierto tamaño o según qué tipo de extensión, según qué tipo de archivos. Lo dejo como está, siguiente, confirmar y ya está. Y ahora si me vengo a la tarea de sincronización, aquí está, 2200 archivos. Evidentemente la primera vez le costará bastante, pero a partir de la primera copia de seguridad ya le costará muchísimo menos. Así que aquí tengo una copia de seguridad. Y aquí tengo una sincronización. Y aquí tengo mi servidor. Y bueno, a grandes rasgos, evidentemente, se podría explicar muchas más cosas, pero a grandes rasgos vemos que la configuración y la interfaz es muy sencilla. Una vez que tienes las aplicaciones instaladas, te puedes poner aquí los accesos directos que quieras, por ejemplo, para Plex, para las fotos, para CloudSync. Vamos a abrir CloudSync para que lo veáis. Aquí puedo crear una conexión, tan sencillo como crear una conexión. ¿Para dónde? Pues para Amazon, para Box, para Dropbox, para Google Drive, para OneDrive, yo marcaría la que yo quisiera y ahora ya evidentemente desde aquí lo que tendré que hacer sería darle las credenciales y sincronizar las carpetas que yo quiera. Lo voy a cerrar. Lo mismo ocurriría con Nextcloud. Aquí está, ahora le metería el usuario, la contraseña y lo configuraría. Y con Plex, pues evidentemente exactamente lo mismo. Ahora lo que haría sería configurarlo, le metería las películas, las indexaría y ya está. Como es lógico, también tiene aplicación para teléfono móvil, no es como otras marcas que tienen varias aplicaciones para teléfono móvil, solo tiene una, lo engloba todo en una, está todo centralizado, así que venga, vamos a ver cómo es. Ahora vamos a ver la aplicación móvil, estoy en 3G, estoy fuera de mi casa, estoy fuera de mi red, solo tiene una aplicación móvil, la abrimos y aquí la tengo, evidentemente yo ya me he logueado. No tiene un DNS propio como tal, se hace a través de una VPN, te crea un perfil en el teléfono, es todo transparente, es todo muy sencillo, no hay que hacer nada, le damos a aceptar, te sale este mensaje, le damos y ya está. Entonces, como vemos, estoy en 3G y ¿qué es lo que aparece aquí? Foto, vídeo, música, documento reciente y favoritos. Aquí abajo tengo, como podemos ver,
todos mis archivos, podría acceder a la carpeta que quisiera, TerraSync, accedo aquí, aquí puedo ver todo. Lo mismo ocurriría con las fotos, con el vídeo. Ahora mismo no tengo ningún vídeo, por lo cual no me va a salir nada. Si tuviera los vídeos me saldrían aquí, exactamente igual con los documentos. Si accedo a archivos, aquí me sale el explorador de archivos. En compartir, podría compartir cualquier archivo. Por ejemplo, entro en TerraMaster Naseros, lo marco, me salen estos archivos. Y si ahora yo quisiera compartir alguno de estos archivos, por ejemplo este de aquí, lo marcaría y aquí ya podemos ver, copiar, mover, borrar, descargar, compartir, le doy a compartir y bueno, desde aquí podría hacer una compartición para enviárselo a un amigo, a quien sea. Como vemos es una aplicación que es bastante sencilla y aquí tenemos la configuración donde básicamente es para configurar la aplicación. Aquí vemos las dos IPs, la LAN 1, la LAN 2, aquí vemos el método de conexión que es a través de este enlace. Y bueno, si vuelvo a la portada vemos que desde aquí puedo administrar el NAS. Aquí tengo la copia de seguridad del teléfono móvil. Si le doy, no hay ninguna copia de seguridad. Si yo quisiera hacer una copia de seguridad ahora, le diría copia de seguridad, en este caso de las fotos, elegiría las fotos que yo quiera o todas las fotos. Me avisa que se ha hecho la copia de seguridad y desde aquí podría marcar estas opciones si quiero la copia de seguridad automática, con la Wi-Fi, en función de la batería, si quiero hacer de los vídeos, bueno, lo típico de las típicas configuraciones. ¿Y cuál es mi opinión en cuanto a este equipo, al nuevo sistema operativo o a la marca en general? En primer lugar, en cuanto a este equipo, evidentemente 850 euros con el descuento de los 100 euros, un i5 con esta velocidad de red, las NVMe 4.0, nada que objetar, un 10, un win-win porque no vamos a encontrar nada parecido en el mercado por este precio. Así que en cuanto a este equipo, muy recomendable y un 10, nada que objetar. En cuanto al sistema operativo, el sistema operativo evidentemente le quedan mejoras por hacer porque está en una beta, pero tened en cuenta que cualquier beta, cualquier sistema operativo con unos cambios tan grandes como los que han incorporado, da igual que es un sistema operativo de servidor, de ordenador, de teléfono móvil, da igual, siempre al principio hay unos fallos que hay que pulir, por eso está en fase beta, es muy estable y evidentemente de aquí a muy poquito tiempo ya estará pulido, será estable y no habrá ningún problema. Tened en cuenta que este equipo, cualquiera de la marca, es una inversión que es un servidor para 4, 5 o 6 años, por lo cual el hecho de que ahora al principio tengamos algún pequeño problemilla yo lo veo más que asumible porque evidentemente eso ocurre en todas las marcas, por lo cual el sistema operativo es un sistema operativo que, como habéis visto, es muy sencillo, es muy intuitivo. Han quitado toda la parte superflua que sí que tienen algunas otras marcas de complejidad en cuanto al sistema operativo. Se parece más al sistema operativo de Synology, tiene todo lo importante. Hay partes que no tiene, pero que realmente utilizamos muy poquita gente. En cuanto a VirtualBox o lo que es la virtualización, sí que es verdad que cojea un poquito, pero bueno, yo entiendo que este tipo de equipos para una virtualización de un sistema operativo, de dos, para hacer pruebas, va bien. El que quiera virtualización ya en un plan bastante más pesado tiene que ir a por otro tipo de equipos. Esta marca sí que es verdad que tiene equipos bastante más potentes, ya enracables y otro tipo de equipos, pero bueno, yo creo que tanto Synology como QNAP están avanzando mucho hacia el sector profesional, están dejando bastante de lado el sector pyme y doméstico y yo creo que ellos van a ser unos grandes jugadores porque tienen un sistema operativo que es muy intuitivo y una relación calidad-precio que la verdad es que está muy bien, por lo cual es una marca que yo creo que va a haber que seguir muy de cerca. Procuraré traeros más equipos de gama más baja, de gama más alta, intentaré traeros más equipos. Es una marca que habrá que seguir muy de cerca porque yo creo que están haciendo las cosas bien y que va a tener mucho que decir. Y bueno, como siempre suelo decir, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.